Las noticias en contexto con Adela Coriad. Señores, me da muchísimo gusto saludarlos nuevamente. Hoy vamos a tratar un tema importante que tal vez no se tiene una idea muy clara de lo que representa para el futuro de la energía en el país. La Cámara Panameña de Energía Solar ha dicho que hay o ha denunciado prácticamente prácticas irregulares por parte de los distribuidores de energía. ¿Por qué? Porque se están metiendo en el negocio de instalar los paneles o retrasan los permisos al ser actores principales de esta actividad. No está pudiendo fluir como debe de ser y con independencia el trabajo de la instalación de los paneles solares. Y bueno, claro, cuando se hace una transición a la energía renovable, nadie se quiere quedar fuera del negocio. Y eso es lo que vamos a tratar hoy, además de la investigación que está haciendo Acodeco a los distribuidores por este tipo de prácticas. Voy a recibir en el estudio a Berta Burgos. Ella es la directora ejecutiva de la Cámara Panameña de Energía Solar, a quien agradezco mucho su paciencia y por estar con nosotros. Bienvenida. Agradecemos muchísimo la invitación y buenas noches. Gracias. Bueno, Berta, hay cosas interesantes con respecto al tema de la energía solar. Por una parte, estamos viendo que hay mucho apetito por parte de los clientes de instalar paneles para bajar la tarifa de energía que pagamos muchos, especialmente la comercial, que es carísima. Y por otra parte, estamos viendo un mercado que no está pudiendo crecer porque ustedes están denunciando prácticas irregulares de los distribuidores. ¿Qué está pasando exactamente en el último punto? No cabe duda de que la energía solar es una fuente que va a dar mucho de qué hablar en los próximos años. En cuanto a la denuncia que nosotros presentamos en Acodeco, efectivamente va en la línea en que nosotros sentimos, cuando digo sentimos me refiero a las empresas agremiadas dentro de la Cámara Panameña de Energía Solar, es que estamos compitiendo bajo reglas que son injustas, que no son equitativas y que son completamente desleales. A ver, explíquese, ¿qué son esas reglas? ¿En qué la ven desigual? En el momento en que un cliente se acerca a una empresa que realiza instalaciones solares o techos solares, para una mejor comprensión, nosotros debemos llenar una serie de pasos por la seguridad del cliente. Eso incluye municipio, ingeniería municipal, bomberos y las distribuidoras. Las distribuidoras tienen en este proceso fungen como un regulador. ¿Por qué un regulador? Porque ellas tienen la potestad de decirnos si se puede instalar ahí o no se puede instalar ahí, apegándose a que en el sitio pueda que no haya la capacidad para hacerlo. ¿La capacidad energética o de distribución, alguna línea de sí, energía? En la distribución, digamos exactamente en el poste y el transformador que tienes más cerca, puede que ellos digan, bueno, esto está topado y aquí no puedo. ¿Cuál es el asunto? Que cuando yo llego a este paso con la distribuidora, yo debo entregarle a ellos todo mi papeleo, todo mi plano, todas las referencias técnicas de mis productos. Incluso es fácil deducir los costos y tienes la información privada del cliente que nos contrató. O sea, que se enteran de su plan de negocios. Completamente. Tienes todo el insumo de una gran cantidad de empresas, lo que primeramente ellos no están facultados en su contrato de concesión para esta actividad. Y segundo, de ahí el planteamiento de nosotros de que hay una inequidad, porque ellos están fungiendo como juez y parte en el tema de la instalación. Sí, ahora, en esa denuncia que se han interpuesto, ustedes señalan que hay demoras en la aprobación de planos, que hay también una competencia desleal porque también las distribuidoras están tratando de vender paneles solares. ¿Me equivoco? Así es, hay demora. Es bueno señalar que hay demora en varios de los procesos. En el municipio hay demora en muchas ocasiones, en los bomberos también, incluso en las distribuidoras. Como lo que nos tiene aquí en este momento son las distribuidoras, sí, hay demoras en las distribuidoras para decirnos si sí o si no. Incluso
son solicitudes que se hacen de forma paralela, porque primero yo necesito saber, ¿puedo o no puedo para entonces incurrir en otros costos y todo el trámite? Y en muchas ocasiones dicen, bueno, en este momento sí hay, pero cuando culmines no sé si habrá. Entonces llevar a una empresa a un proceso que se puede, lo que debe traducirse en 30 días, que es lo que dice la ley, en muchos casos se traduce en 60 o 90 días. Si ustedes se acercan a mí, si tú, por ejemplo, Adela, te acercas a nosotros y quieres hacer una instalación y tú nos das el abono y a los 60 días yo te digo, no, Adela, no vamos a poder, ¿cómo crees que se siente ese cliente? Pero tiene que haber alguna norma o alguna ley a la cual nos debemos de estar apegando, y si no, pues entonces hay que reformarla, porque estas situaciones en la práctica ahora es que se están presentando. Sí, existe una norma, se llama el procedimiento para instalaciones de este tipo. Ella dice que el proceso debe durar 30 días. Sí, pero no se cumplen. Entonces, ¿cuál es la penalidad? Si no en algunos casos se cumplirá, pero en la mayoría de los casos, y presta la casualidad, digamos, que en los últimos meses el tiempo se ha extendido un poco más por parte de las distribuidoras. ¿Y tienen alguna justificación para extenderlo? La justificación de ellos siempre es que en el sitio no hay capacidad. ¿Y es verdad eso? Bueno. ¿Se ha comprobado por parte de la Cámara Solar si hay o no capacidad? Eso nosotros nosotros tenemos que confiar en lo que ellos nos dicen, porque ellos son quien manejan su infraestructura, ¿no? Podemos buscar un perito que pudiera dirimir si existe o no capacidad. Creo que es parte de lo que asumo que hará la Codeco, ¿no? Primeramente, ellos han ido a hacer una inspección visual para encontrar, primero que todo, pruebas que digan que sí están interviniendo en una actividad para la que no están. Y segundo, me imagino que habrá parte de eso, ¿no? Un peritaje que diga, porque entre las denuncias no solamente está que tú estás incurriendo en un negocio en el que no puedes estar y en el que estás compitiendo de forma desleal, sino que también estás obstaculizando la instalación. Yo me pregunto, si yo, como parte de la Cámara, entrego toda la información de un cliente a una distribuidora que también hace el trabajo que yo hago, me lo pueden quitar. O sea, ¿tienen ustedes temor de que eso ocurra o ha pasado de que entregan el insumo de un cliente y después el cliente les dice no y se fue con el otro? No podría decirte eso porque son algunos elementos que son parte de nuestra denuncia y decirlos aquí en este momento, la verdad que sería un poquito apresurado de mi parte. Debemos darle oportunidad que a Codeco avance. Pero sí tenemos la certeza, porque ha ido en incremento la negación para instalaciones. Tengo una empresa dentro de la Cámara que hizo una X cantidad de solicitudes este mes y la mitad le han dicho no. Bueno, vamos a entender más adelante por qué no, qué es lo que está pasando. ¿Y por qué esto es importante? Porque a usted también le llega una factura de luz pues bastante abultada tal vez, o se está quejando de la continuidad del fluido eléctrico y que no es de la calidad en la que supuestamente establece el contrato. Vamos a hablar de eso más adelante. Le agradezco la sintonía. Estamos continuando con el tema de la energía solar. Y también vamos a conocer, pues tal vez algunas razones por las que hemos visto incendios de paneles solares y lo que puede conllevar este riesgo. Pero antes de entrar en ese tema, vamos a culminar con lo que estábamos planteando. ¿Por qué las distribuidoras actúan como reguladoras y no la ASEP, que es la que debe de estar por ley facultada? La ASEP tiene un nivel de regulación sobre ellas, pero la ASEP, la norma dice que regula la actividad de distribución y comercialización. No olvidemos algo, el contrato de las distribuidoras es bastante claro. Ellos ofrecen la comercialización, la distribución, la atención al cliente, facturación, cobros, conexiones, desconexiones. Incluso algo que es muy importante, y es que ellos deben mantener campañas de uso eficiente de la energía. ¿Por qué menciono todo esto? Porque consideramos que las distribuidoras tienen suficientes tareas por hacer para ponerse a incursionar en un mercado en donde las reglas están muy bien definidas. Cada uno sabe bien la posición que ocupa y solamente encontraremos un sector energético efectivo y que lleve un mejor precio en esa facturación
en el momento en que no tengamos este tipo de distorsiones. Hay conflicto de interés en una distribuidora que vende paneles solares y que también se encarga de decidir si hay o no capacidad para la energía. Un completo conflicto de interés, porque tú no puedes ser juez y parte. Esto es exactamente como si una de las distribuidoras fuese a intervenir y comenzar a hacer instalaciones en el área que no es de su concesión. O es también como si el día de mañana CEP les dijera a ellos, hemos recibido muchas quejas, por ejemplo, digamos, en Panamá Oeste, y nosotros hemos decidido ahora comprarle una generadora para nosotros vender esa energía a esos clientes. ACEP es el regulador de ellos como distribuidores. Sí, pero entonces, ¿por qué ACEP no tiene más facultades para poder dirimir en el asunto, para que pueda poner el mercado en orden? El llamado de atención nosotros lo hicimos simultáneamente, tanto a CEP como a Codeco. A Codeco no, por algún motivo encontró muchas más razones para tomarlo y para iniciar la investigación. De ACEP hasta este momento no hemos tenido ninguna comunicación al respecto. Debo de ser equilibrada y decir que las distribuidoras han emitido comunicados diciendo que ellos no están incurriendo en ningún tipo de prácticas irregulares, que su trabajo continúa normal y que no están haciendo nada fuera de lo que la ley les corresponde. ¿Qué futuro puede tener esta denuncia con Acodeco? Bueno, primero, no hemos visto, esta es una denuncia sin precedentes, es una denuncia sin precedentes, pero nosotros hemos fundamentado la denuncia sobre bases muy sólidas que entregamos a la Codeco y a la CEP. Así que la verdad es que nuestra esperanza está en que se llegue a fondo y se encuentre realmente si es que hay una intervención. ¿Qué puede pasar después de la denuncia? O sea, imaginando de que haya Acodeco práctica irregular, ¿qué sigue después? No sé en la reglamentación de Acodeco cuál sería la sanción para las empresas, pero por nuestra parte es la tranquilidad de saber que nosotros podemos seguir haciendo instalaciones de forma segura e idónea sin que haya un tercero que no deba. Fíjate, el tema no es que la Cámara Solar quiera acaparar las instalaciones de paneles solares en residencias, comercios o industrias, porque al final estamos hablando de que en el día a día entre ellas compiten. El que entre una o dos empresas más a competir no hace la diferencia. Esto es un mercado donde hay que competir y ellas compiten entre ellas a diario. El problema es cuando uno de tus competidores tiene información sensitiva de tu empresa. Bueno, por eso es lo que es realmente grave. Le estás entregando la llave del negocio a tu competencia prácticamente. Entonces, hasta a mí me daría como cierto temor de lograr ese tipo de solicitudes. ¿Cuántas solicitudes han puesto en las distribuidoras que aún no tienen resuelto? O sea, que no se han resuelto. Uy, yo tendría que censar a todas las empresas, pero yo recibo a diario quejas en mi celular de empresa que me dice, me rechazaron en esta área, me rechazaron a diario. No tengo la contabilidad completa, pero te puedo decir que sí ha ido en un incremento importante. Ok, ¿cuáles son las dificultades en la conexión? O sea, ¿qué pasa en la práctica cuando uno va a instalar un panel solar? Y muchos se preguntan, ¿qué riesgos hay? ¿Por qué vimos ese incendio recientemente en un banco? El papel que tiene la distribuidora en la instalación de un panel solar es realmente importante porque ellos tienen que garantizar, primeramente, que su instalación puede soportarlo. Sí. Recuerda que cuando tú generas con sol hay una intermitencia, o sea, en el día tú tienes la energía, pero en la noche no la tienes. Ese cambio, ¿verdad?, le exige un poco al sistema de distribución, incluso de transmisión, le es un poco más exigente. Si en un sitio no se puede hacer la instalación, nosotros no, bajo ninguna circunstancia lo forzaríamos, porque eso podría acarrear en accidentes. Y lo responsable y lo más importante aquí es la seguridad, tanto del personal que lo instala, como por supuesto del consumidor, ¿no? Claro. Del usuario. Así que definitivamente que no es forzar las instalaciones porque sí. Donde no se puede, no se realiza. ¿Por qué se registró ese incendio en el Banco General? Eso está en investigación en este momento. Fue un incidente, la verdad, que nos llama muchísimo la atención desde la Cámara Solar, sobre todo porque no habíamos tenido registro a lo largo de 8 años
de un incidente de este tipo y realmente nosotros le estamos dando mucho seguimiento y queremos conocer las razones de qué sucedió. Nos llama mucho la atención. ¿Quién dice qué sucedió? O sea, ¿quién investiga eso al final? ¿Los bomberos? Los bomberos. ¿Y los bomberos? Ahora bien, hay una gran ventaja cuando las personas instalan paneles solares. Esto es como con los bancos. La trazabilidad del dinero es fácilmente detectable. Cuando tú instalas un panel solar, tú puedes ver su comportamiento, su rendimiento y su capacidad en tiempo real. Hay un sistema que te dice, este panel no está produciendo, está presentando algún problema, este está funcionando bien. Entonces, cuando tienes toda esa data, es muy fácil encontrar qué sucedió. ¿Qué riesgos conlleva poner un panel solar en la casa, por ejemplo, o en una empresa? Es que uno se pone a pensar hasta qué punto eso pues tiene algún riesgo más adelante o qué tanto puede darme a mí una satisfacción en el ahorro de la energía, ¿no? Nosotros apelamos a la sociedad que sienta tranquilidad. No porque fue un solo hecho, quiere decir que no es importante. Y por eso nuestro interés de conocer el por qué sucedió esto, porque también en los sistemas de generación solar para techos existe una serie de medidas adicionales que hacen que cualquier incidente quede contenido, ¿verdad? Por un lado eso. Pero ahí se expandió, ¿no? En el del banco, pero vimos como que sí, se expandió a varios... por eso nos llama mucho la atención y queremos ver, tenemos que hacer una radiografía completa de qué fue lo que sucedió para poder comprenderlo. En Europa, que es quien lleva una estadística sobre accidentes, solamente el porcentaje es 0.01. Es un sistema de los más seguros, no exento de accidentes, si algo no está bien. Pero tienes que saber, me imagino, instalarlo y tener toda la capacidad del mundo para poder... Las empresas solamente realizan esto con personal idóneo. Estamos hablando de un ingeniero civil, ingenieros eléctricos. Por eso, o sea, eso no es nada más como que quiero llegar a hacer una empresa de estas y me monto a ver qué es lo que sigue. De hecho, nuestros afiliados tienen que pasar por un riguroso requisito. Y parte de eso es que ellos tienen que estar certificados por la Junta Técnica de Ingenieros y Arquitectos como para personal idóneo. Claro, por supuesto, eso es lo más importante. Al final es electricidad. Así que hay que tener una serie de cuidados. Correcto. La industria ha sido bastante responsable. A lo largo de estos 8 años hemos visto este incidente, pero podemos garantizarle a la población que nosotros vamos a dar las explicaciones de qué sucedió. Sí, porque el usuario necesita tranquilidad. Berta, vamos a hacer una breve pausa. Vamos a regresar con más en cuanto a la calidad del fluido eléctrico y el trabajo de las distribuidoras. No se vaya. Gracias por continuar en sintonía. En los minutos finales del programa vamos a tratar de abarcar algunos temas importantes. ¿Por qué, Berta, usted que ha sido una persona, usted trabajó en la Secretaría de Energía y conoce mucho el tema, ¿por qué siguen las fluctuaciones de energía eléctrica, por lo menos en ciertas partes del país, a pesar de las sanciones que ha puesto a hacer? Aquí entraría un poquito a especular, ¿no? Las fallas definitivamente tienen que ser producto de inversiones que no se han hecho en sus infraestructuras. Recordemos algo, un sector energético, un mercado, un sistema energético, su éxito radica en la antelación. Claro. Todo tiene que ser planificado y tiene que haber antelación. Si yo sé que hay un crecimiento importante socioeconómico, porque lo ha habido, claro, importantísimo en el oeste, algunas áreas del país, entonces yo debo reforzar mis inversiones en esas áreas. Y lo que hemos venido viendo es que las inversiones van quedando... Tal vez no tan al ritmo del crecimiento. Exactamente, al ritmo del crecimiento. Entiendo. En el caso, por ejemplo, que nuestro de la instalación de paneles solares en techos, es vital una modernización del sistema para poder ofrecerle a las personas esa masificación y ese deseo que tienen de dejar de pagar una factura bastante alta y costosa y poder entrar en esto, pero va a depender también del ritmo que se lleve y que vaya acorde al crecimiento del país. Claro, porque lo que vemos también es que esa falta de fluctuación está dañando aparatos
y negocios. O sea, no puedes tener una programación de un negocio si tienes esa interrupción, por así decirlo. Afecta muchísimo. La energía va de la mano del desarrollo económico de un país. Tú sin energía creces nada, ahora, 0%. En nuestro parque energético, y con los intentos también que hubo de reformar la ley 285, me parece que era, no, 573, el anteproyecto, perdón, 573, que pretendía renovar la ley y dar cabida a todos estos espacios de energía solar, quedó aguantado en la Asamblea. Pero paralelamente a eso, la Secretaría de Energía había lanzado una licitación de compra de energía solar a 20 años, cosa que a un precio fijo. ¿En qué quedó eso? Bueno, he leído en algunos diarios que ETESA envió una solicitud a la ACEP para posponer esa licitación, que es de 500 megas de energías limpias. 500 megas de energía limpia es importante porque te modela una matriz energética hacia donde va el mundo. El tema, sí, entre las quejas que se han escuchado es que sí, son 20 años y en 20 años tú puedes sacar un buen precio, pero tienen que ser 20 años que vayan siendo ajustables. Claro, porque no eso se va a precio abaratar, fijo, para poder que el consumidor finalmente vea a lo largo del tiempo ese ahorro que te ofrecen las fuentes limpias. Claro, porque definitivamente que la tecnología de hoy, cuando pasen 2 o 3 años, va a quedar obsoleta Totalmente obsoleta. La generación solar es un constante cambio y está en permanente mejora. Y eso sí está en permanente mejora. ¿Por qué los precios son tan caros de energía solar? Bueno, fíjate que eso es una pregunta muy interesante. Hace poco vimos, ¿verdad?, cuando estábamos en la campaña, las propuestas relativas a esto, y veíamos que comenzaron a circular muchos temas de paneles en tanto precio, y la gente decía, oye, pero ¿son baratos? Sí, son baratos. Hay de todas marcas, de todos tipos y de todas capacidades. Sus precios han bajado un 80% en la última década. Sin embargo, no es lo mismo entrar y buscar el precio de un panel solar que el precio de un kilovatio generado con un panel solar. Porque para llegar a generar, yo he tenido que pasar por un largo proceso. Y ese proceso, evidentemente, varía el precio final. Por ejemplo, solamente en la tramitología que nosotros debemos hacer para obtener los permisos, se va un 25% de lo que se le cobra al cliente. ¿Y es tan caro? ¿Es muy caro? No, fíjate que el retorno cada vez es menor. Ahorita tenemos casos de gente, de personas que han instalado paneles solares y están teniendo retorno a 2 o 3 años. Pero para la casa, por ejemplo, para instalar en una casa, sale, o sea, eso va a depender. Eso también pasa por todos estos temas de la capacidad, etcétera, etcétera. ¿Qué tanto se tarda para poder lograrlo? Primero ellos hacen una evaluación de qué tú tienes en casa y de si es posible, si tu techo puede tolerar la cantidad de paneles que... Sí, pero si tienes apagones, por ejemplo, o hay fluctuación, entonces va a ser difícil que puedas poner ahí un panel solar. Totalmente, totalmente. Una cosa va amarrada a la otra. Una cosa, por eso es que el llamado nuevamente, es mucho mejor que las distribuidoras ocupen sus esfuerzos en reforzar las líneas. Sí. ¿Verdad? Claro. Porque el mundo va hacia allá. Sí, no, esto es imparable. La gente quiere tener la opción de escoger una facturación más económica. Y también podemos ahorrar mucho. Berta, muy amable, muchas gracias por la explicación. Esperamos ver más adelante un ordenamiento en esta materia. No tenemos la menor duda de que hemos llegado a un momento donde el sector energético va a tener un orden donde ya los monopolios deben quedar atrás y que cada quien conozca su espacio. Gracias, Berta, por estar con nosotros. Oiga, gracias a usted por la atención dispensada. Nos vemos mañana. Las noticias en contexto con Adela Coriad.